Yo digo... Muy buenas noches, lo estábamos esperando para iniciar el análisis de la noticia. Es un gusto compartir con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche. Bien, estoy bastante bien, listo precisamente para que hablemos de todas estas situaciones. Y el primer tema es un tema por demás interesante, polémico, pero de una trascendencia tremenda. Sandy, ¿cuál es? Así es respecto a las Cortes, y es que hoy, en horas de la tarde, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente la elección de magistrados, tanto a salas de apelaciones como a Corte Suprema de Justicia. Esto debe o debía llevarse a cabo por parte del Congreso de la República, pero ahora tendrá que esperar. El Ministerio Público accionó en contra del organismo legislativo con el objetivo que los diputados no lleven a cabo la elección de jueces y magistrados debido a vicios dentro del proceso de conformación de las nóminas de aspirantes para integrar las Cortes del país. La Corte de Constitucionalidad admitió los argumentos y suspendió temporalmente el proceso. Que porque las circunstancias lo hacen aconsejable, hemos decidido otorgar el amparo provisional solicitado. Como consecuencia de esa decisión, se suspende temporalmente el acto de elección que realizaría el Honorable Congreso de la República de Guatemala en relación con los candidatos para los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones y de otros tribunales colegiados de igual categoría. Mientras tanto, el Ministerio Público solicitó al presidente de la Comisión de Postulación a la Corte Suprema de Justicia, Félix Serrano, un informe sobre la forma en que reciben los expedientes de los aspirantes a magistrados, el número de expedientes recibidos, la forma en que se lleva a cabo las votaciones por parte de los comisionados durante todo el proceso y si hay registro de quién votó por cuál aspirante. El ente investigador requiere la información en un plazo de 5 días. Hagamos el contexto de este tema con los datos. Esta semana la fiscal general Consuelo Porras interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Esto, Sandy, con la intención de frenar el proceso de elección a magistrados. El argumento utilizado por la jefa del Ministerio Público es el de que existe indicios de posibles anomalías a lo largo de este proceso llevado a cabo en las famosas comisiones de postulación. Consecuentemente, el Pleno de la Corte de Constitucionalidad concedió el amparo provisional a lo solicitado por el Ministerio Público, ordenando a su vez también, Sandy, al Congreso de la República que no elija magistrados por el momento. Mientras tanto, las investigaciones dentro del ente investigador mismo continúan y se conoció que requerirán información a los integrantes de las comisiones de postulación sobre cuál ha sido la forma de evaluar, de calificar, de recibir los expedientes y quiénes fueron los que votaron a favor de qué tipo de candidatos. Mientras esto no quede dilucidado, pues por el momento todavía no tendremos magistrados, es evidente. Mira, hay distintas reacciones que se han generado en cuanto a este tema, Julio, pero creo que la balanza se va más por el lado de quienes piensan y quienes sugieren que no se lleva a cabo la elección final por el Congreso de la República, porque es cierto, hay un proceso que todavía está en investigación, sí, y por lo tanto entonces eso genera un poco de duda, es decir, no le da hasta cierto punto transparencia al proceso porque hay varios señalamientos que todavía se tienen que aclarar. Es evidente que así lo es, Sandy, porque pues bueno, ahora es que a todas luces quedó que habían situaciones extrañas que hay que dilucidar en este proceso. Pero también esto nos lleva a la reflexión final, ¿no? Yo creo que la situación aquí de fondo es el hecho de que ¿para qué utilizamos, entre comillas utilizamos, comisiones de postulación si al final de cuentas termina siendo un proceso que es anacrónico, que no sirve, que nos está demostrando que no es la forma correcta de elegir a los magistrados de sala de apelaciones y a los magistrados de Corte Suprema de Justicia?
un dato más, dentro de un año exactamente, los magistrados que estén, ya no sé quiénes van a ser, si van a ser los que todavía ya han cumplido más de 5 años o ya tendremos nuevos magistrados, serán quienes también sean uno de los 5 electores que propondrán un magistrado titular y un magistrado suplente, lo van a elegir para la Corte de Constitucionalidad. Es decir, todo esto reviste una serie de acciones que van alrededor de la elección de magistrados muy importantes. Exactamente, lo que tú indicas es entonces, si esto está pasando con las diferentes cortes, puede pasar también en los diferentes procesos de elección por medio de las comisiones de postulación, porque obviamente parece que claridad en cuanto a cómo debería funcionar o cómo debería de ser el mecanismo de selección, no hay claridad, o al menos, imagínate, es la segunda vez que se hace este procedimiento y siguen las mismas. Fallido, es decir, nuevamente se solicita que se vuelva al primer punto. A retrotraer hasta prácticamente el inicio, que no se nombre, ¿verdad? No. El Congreso de la República estaba pues ya listo con un listado en mano para poder hacer eso. Sin embargo, ¿grabaron ahora los videos también, las entrevistas? Es correcto, los videos de las entrevistas de aquellos que iban a ser los candidatos para conocerlos en teoría de mejor manera, ¿verdad? Videos de 5 minutos. Ahora, también hay que ver el otro lado, es decir, la molestia que puede existir de parte de algunos miembros de comisiones de postulación, porque digamos que si bien es cierto, algunos de ellos están en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, por lo que ya sabemos todos en cuanto a posibles tráficos de influencias y otras situaciones, no todos están involucrados en una situación de esas, entonces les molesta porque están perdiendo su tiempo, pierden su prestigio. Hay personas ahí, por ejemplo, muy académicas, algunos de los decanos de facultades de Derecho, pero bueno, lo importante en todo esto es saber, Sandy, la 9ª legislatura, qué es lo que va a hacer al final de cuentas para que la próxima elección, que será dentro de 4 años y pico, de magistrados, ya no sufra este desgaste tan terrible. Y antes de pasar a un punto que va relacionado con esta situación, yo quiero dar algunos datos. Por favor, Sandy. Que queden entonces en el aire, porque prácticamente entonces queda demostrado que es poco práctico entonces, y también diríamos que no funciona en nuestro país la manera en la que se eligen a los magistrados bajo el sistema de comisiones de postulación. Quizá debería de privilegiarse, como en otros países, la carrera judicial, por ejemplo, para que jueces de experiencia y honorabilidad puedan acceder a los cargos de magistrados. Actualmente, bajo las condiciones y suspicacias que ha suscitado el actual proceso de elección de magistrados, existe una incertidumbre y una duda generalizada. Y si la CC otorga el amparo en definitiva, hay que preguntarse, ¿cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si deben elegirse nuevos comisionados y nuevos aspirantes a comisionados. Es decir, si se repite en el punto inicial que fue la resolución anterior, nada nos garantiza que en esta ocasión sí se vaya a elegir, porque sería un tercer procedimiento que se estaría realizando. Entonces, hay quienes indican, bueno, ¿qué resultados esperan si siguen las mismas personas, siguen los mismos integrantes de las comisiones? Obviamente vamos a tener resultados similares. El mismo resultado, evidentemente. Entonces, lo que se va a tener que hacer, Sandy, es va a tener que haber una claridad, inclusive en este caso, de la misma Corte de Constitucionalidad para determinar 2 cosas, ¿verdad? Bueno, si se sigue con los mismos comisionados, que es lo que hay ahorita, nos guste o no nos guste, pues que tal vez la CCF sea la que imponga, por ejemplo, hasta las tablas de gradación para cada uno de los candidatos y cuáles van a ser los procedimientos específicos, por lo menos para este proceso, ¿no? No es que le competa a la Corte de Constitucionalidad, pero para tratar de tener un orden. Y si no, de lo contrario, el camino es el que tú estabas planteando y aquí la cosa sí es preocupante. Claro. Como con los mismos comisionados se tendrán los mismos resultados, sustituirlos, pero ¿a quién pones? Porque la ley dice que tiene que ser, por ejemplo, entre otros, ¿no? Algunos son electos como en el Colegio de Abogados y otros les corresponde, pues son decanos de las facultades de Derecho y solo hay un decano. ¿Habría que sustituir decanos o qué hay que hacer? Exactamente. No lo entiendo. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta. Sí. ¿Qué hacer? En algunos casos se proponen, bueno, mejor que se reforme la ley, pero es que no estamos. Reformar no es fácil. La ley lleva tiempo, porque hablamos de reformas constitucionales. Así es, sí. Cuando se habla entonces de la forma de cambiar y sería una reforma al sector justicia prácticamente. Íntegro, sí. Pero hay que tomar con seriedad porque obviamente no vamos a sacar unas reformas rápidas porque sabemos que si no vamos a caer en el mismo punto donde no va a haber esa fortaleza que se busca
Y aparte de esto, hacer una reforma constitucional sí es un proceso que llevaría tiempo, porque recordemos que también hay que hacer la consulta. Sí. Es un procedimiento que en realidad no nos da esperanza que de una forma pronta se pueda resolver esta situación. Y si solamente pensamos, por ejemplo, en la reforma a lo que fuera la ley de comisiones de postulación, solo estaríamos aceptando un hecho, que sigamos con la modalidad de comisiones de postulación, Exacto. que es lo que tanto estamos cuestionando, porque ha dado a ver y a pensar que es absolutamente infuncional. Entonces yo creo que tenemos que ir adoptando ya otro modelo. Si ya tenemos jueces, que estos jueces eventualmente, después de evaluaciones muy fuertes y demostrar ciertas cosas muy importantes dentro de su carrera judicial, puedan acceder a magistrados de sala, y que en su oportunidad algunos magistrados de sala puedan acceder a magistrados de Corte Suprema de Justicia, carrera judicial. Pero aquí en Guatemala parece que eso es utópico y no existe. Parecería tan lógico, parecería tan simple, pero nos complicamos de una manera terrible. Cuando empezaron, solo casi para terminar, Sandy, las comisiones de postulación, habían 5 facultades, 5 universidades con facultades de Derecho. Hoy hay 13 universidades. Quiere decir que esto está altamente politizado también. Bueno, vamos a concluir con este análisis. Recordemos, estamos a la espera de la resolución en definitiva de la Corte de Constitucionalidad. Fueron al menos 4 recursos de amparo que se interpusieron contra este proceso, y de plano también estará entonces pendiente la resolución que se les dé al resto, porque este es únicamente el que interpuso el Ministerio Público. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos, por favor, Julio, adelántanos nuestro próximo tema. Por supuesto, Sandy. A ver, te pregunto a ti, le pregunto a usted allá en casa. Tenemos que estar aquí en Guatemala ya en alerta, pero más que en alerta, alarmados por el tema del coronavirus. Ayer hablamos de eso, pero hoy vamos a seguir profundizando. ¿Te parece? Después de la pausa, por favor, sigue en sintonía. No cambie, somos a la medida. Atención, el Ministerio de Salud hace un llamado a la población a no alarmarse. Únicamente hay que tomar en cuenta las medidas de prevención ante el brote del coronavirus, el COVID-19. Mientras tanto, confirmaron que aún no se presenta ningún caso en el territorio nacional. Los numerosos casos de contagios y muertes a causa del COVID-19 a nivel mundial ha creado preocupación en la población. Por su parte, el Ministerio de Salud hace un llamado a los guatemaltecos a no alarmarse, pues Guatemala aún no registra casos y se han tomado las medidas de prevención necesarias para evitarlo. Lo que le quiero decir a la población, aprovechando que estamos aquí en una conferencia, como decía el señor presidente de la Comisión de Salud, no alarmarse. La verdad, no hay ningún caso en Guatemala ahorita de coronavirus del COVID-19. Se han dado muchos rumores de que aparecen por aquí, por allá, pero por favor, si no viene de la fuente directa del Ministerio de Salud Pública, todo es un rumor. Y empezamos a tomar ya una alerta máxima, porque lo que queremos hacer es ir un paso adelante. O sea, no podemos esperar, aunque la OMS no haya declarado una pandemia, nosotros estamos preparados como que si ya fuera esto una pandemia, porque queremos ir un paso adelante en lo que es prevención de esto, simplemente para protección de todo el país. El ministro de Salud, Hugo Monroy, indicó que se han tomado las medidas necesarias para la identificación de casos, que hasta el momento han dado negativo. Mientras tanto, los profesionales a cargo de aplicar dichos métodos cuentan con la protección necesaria. Tenemos las herramientas suficientes, tenemos ya la última técnica para detectar el COVID-19, que es un hisopado nasofaríngeo. Lo tenemos ya con 12 profesionales que están completamente capacitados para tomar estas muestras y aislar este virus en el Laboratorio Nacional de Salud. Tenemos mascarillas para el personal, pero como platicaba, a alguien le comentaba aquí a un señor diputado, de que la iniciativa privada ya se está volcando a ofrecernos, incluso tenemos ya el ofrecimiento de una donación de 60,000 mascarillas, que nos la van a dar el día de hoy. La persona que lo quiere donar no quiere que sepan su nombre porque es para ayudar al país. Y así se nos están ya volcando ayuda de iniciativa privada, porque realmente todo esto es competencia de todo el país, no solo del Ministerio de Salud, sino que de toda la población, para evitar que este COVID-19 entre a nuestro país.
El titular de la cartera recordó cuáles son las medidas de prevención que debe implementar la población. Como medidas preventivas se puede utilizar una mascarilla quirúrgica, lo ideal es la N95, pero se puede utilizar mascarilla quirúrgica, como la que usan los cirujanos en los quirófanos de nuestros hospitales. El problema de estas mascarillas es que no se pueden estar tocando, ¿ya? Porque si no hay contaminación de las manos y por eso recomendamos nosotros el lavado constante de manos. Al estornudar, hacerlo así, tipo bufanda. Y realmente la distancia que debe mantenerse entre una persona que tenga síntomas de catarro o de gripe debe ser de 1.5 metros. Esa es una distancia segura donde no va a haber contaminación, pero si hay menos de esa distancia sí puede haber contaminación, contagio del virus. A ver, le digo algo, el coronavirus ha coexistido con el ser humano desde hace mucho tiempo. Algunas variantes de coronavirus comunes, que usted tal vez ni se lo imagina, son la misma influenza y la gripe. El COVID-19 es una mutación del virus genérico denominado coronavirus, Andy, y es el que hasta el momento tiene en alarma y en alerta a todos los sistemas de salud del mundo. Es importante, ¿verdad?, recalcar una vez más que en Guatemala no existe ningún caso de coronavirus y en toda Latinoamérica apenas ayer se confirmó uno y está ubicado en Brasil. Por el momento la Organización Mundial de la Salud, la OMS, mantiene un monitoreo constante, pero no tiene los elementos suficientes, según ellos mismos han declarado, precisamente para decir y afirmar que existe una pandemia mundial con el tema del COVID-19, que es una de las variantes del coronavirus. Pero la gran pregunta es, entonces, ante esta situación, ¿hay que alarmarse por el coronavirus? No hay casos en Guatemala. Evidentemente en algún momento va a llegar, pero como ha coexistido algún otro tipo de enfermedades aquí también en nuestro país. Y si tomamos esas medidas de precaución y de prevención que decía el señor ministro de Salud, de pronto y no terminará siendo pues tan trágico, ¿verdad? Esperemos. Esperemos que sí. Esperemos. Aparte de esto, nos debe dar la lección de que nosotros debemos estar prevenidos, preparados ante cualquier situación, ante cualquier enfermedad, te diría yo. Porque imagínate, el caso de Asia, donde países como China, como Japón, varios países en realidad, ellos tienen como muy claro el tema de la prevención. Por ejemplo, ves a alguien con gripe, que puede sonar algo muy simple, andan con su mascarilla, andan con ciertas medidas también. Obviamente el hecho de ir al médico es un poco más pues común también, no se automedican tanto y aún así a ellos les afectó de gran manera y les sigue afectando, Julio. La situación es cierto, Sandy. Nosotros estamos preparados, no echémosle la culpa ni nos fijemos únicamente en las autoridades de gobierno, sino como sociedad. Estamos listos, estamos preparados, es decir, si yo tengo ciertos síntomas que ya se han dado a conocer, que son muy parecidos con la gripe, por cierto, sí, son parecidísimos. Vamos a ir al médico, vamos a ir a un centro de salud, ¿cómo están estos espacios? ¿O simplemente nos vamos a automedicar? ¿Cuál va a ser? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo nosotros nos vamos a preparar? Sabes que indagando un poquito más en el tema de lo del coronavirus, el COVID-19 específicamente, es una variante de una neumonía. La neumonía ha existido siempre. Lo único que tiene unas características que son importantes, que yo me pregunto también, Sandy, si a este punto, con todo lo que ha pasado en el mundo y todo lo que se ha hablado del coronavirus, nos hemos preocupado todos de ver cuál es esa sintomatología. Es decir, normalmente una gripe, una influenza, la misma neumonía te va a provocar una tos, pero es una tos, fíjate, Sandy, que acompañada de la fiebre va a ser una tos con fluidos que tú vas a expulsar de tu organismo, mientras que la del COVID-19, a pesar de que pasen 3, 4, 5 días, persistirá siendo una tos seca y ahí empiezas a ver ciertas diferencias. Entonces, yo creo que el mundo en general no estaba preparado para esta mutación del COVID-19. Sin embargo, también hay que decirlo, en el mundo, la región más segura hasta el momento en cuanto a la menor cantidad de contagios, uno solo, sigue siendo Latinoamérica. Imagínate, pero no estamos exentos entonces que pueda pasar esta situación. Pero tampoco hay que alarmarnos, es decir, pasará. Porque también, sin alarma, pero pasará. Exactamente, puede pasar y por eso tenemos que estar nosotros prevenidos, debemos establecer también ciertos protocolos.
Es importante ver cómo el sistema de salud se está preparando, porque Sí, ya están de una siendo manera seria. capacitados también para poder atender los posibles casos en un extremo que se dieran, pero también la forma en la que se van a tomar las muestras, en las que se van a hacer los diagnósticos y de esta forma la confirmación de los casos, cuál va a ser el tratamiento. Eso es importante. Una de las cosas que las personas no saben, por ejemplo, que para el tema de determinar si es coronavirus, o sea, coronavirus hay en todos lados, porque te repito, si tomamos algunos de los productos que utilizamos para limpieza en casa y empezamos a ver, sobre todo esos que son para desinfección de los hogares, dice coronavirus también, pero no dice COVID-19, porque esta es la mutación. Pero fíjate que para hacer la prueba del coronavirus se hace 4 veces. Si se confirma en 2 de esas 4 veces, entonces ya se puede establecer que sí se trata del COVID-19. Pero si no te sale positivo, y aquí hay que decir una situación, de lo que se decía de la paciente en Quetzaltenango, sí le apareció que era coronavirus, pero no el COVID-19. Repito, porque parte de lo que no sabemos es que el coronavirus haya coexistido entre la humanidad por mucho tiempo, no el COVID-19, el coronavirus genérico. Tenemos más datos y para explicarles un poco más acerca del COVID-19, que por cierto tuvo su génesis en China, y mostramos estos datos en pantalla para que usted también conozca un poco más. Y al respecto, la OMS declaró que en ese país se está logrando ya el control de la epidemia que se ha registrado. En los últimos días en China se están registrando casos únicamente en la provincia de Hubei. La mayoría de casos nuevos se están reportando en otros países que están fuera de China. También vale la pena que se conozca qué personal médico también y enfermería de los hospitales guatemaltecos están recibiendo las capacitaciones por parte de delegados de la OMS. Definitivamente el coronavirus preocupa a todos, pero en este momento no hay que crear una alarma más allá de la realidad. Qué bueno que tomemos en consideración, por ejemplo, conocer cuáles son los síntomas, conocer qué tipo de medidas de precaución podemos nosotros implementar para reducir el riesgo. Es importante. Conocer inclusive que la tasa de mortalidad de coronavirus es bastante pequeña y que solo se aumenta en los temas de personas de 60 a 80 años. Efectivamente. Así que no hay que generar ningún tipo de alarma. Las redes sociales se pueden convertir incluso en un difusor de esta información que no es oficial. Falsa. Repito esto, ayer lo mencionamos y lo quiero recalcar porque seguimos viendo informaciones en redes sociales. Algunas noticias falsas que se han dado a conocer, donde en realidad no tenemos ni siquiera una fuente. Les repito, el Ministerio de Salud en este caso sería entonces la fuente oficial que usted debería consultar para mantenerse obviamente al tanto, y nosotros como medios de comunicación que estaremos dando por supuesto toda la información en cuanto al caso que se está monitoreando en este momento, porque algunos ya lo dan por sentado que llegó el primer caso. Eso y no es mentira. Cierto, no se ha confirmado, no es COVID-19. Todavía está en ese procedimiento de poder hacerle las evaluaciones y descartar o 4 confirmar. pruebas. Exactamente. Sí, así es. Tengamos entonces bien claro ya para finalizar este tema, Sandy, de que el coronavirus está ahí. ¿Es un motivo de alarma? Sí. ¿Hay que conocerlo? Sí. ¿Que probablemente llegará? Sí. Pero que por el momento tampoco tiene que ponernos así en una situación que vamos a ser vulnerables ante todo al miedo, al pánico y a la desinformación. Así que juntos todos, la sociedad, como tú lo decías, y obviamente también las instituciones gubernamentales, y con buenos hábitos de limpieza y con mucha prevención, quizá podamos pasar esta situación del coronavirus, y dentro de pocos meses estaremos hablando que el daño, por lo menos aquí en Latinoamérica y en Guatemala sobre todo, sea el mínimo posible. Así es. Bueno, ahora vamos a conocer otras noticias que también le deben interesar. Autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, pusieron en marcha el libro electrónico tributario, LED se llama, con el que sustituirán los libros de papel que utilizan los pequeños contribuyentes. ¿Usted quiere saber más información? Véala en este momento. Es una herramienta que se encuentra en la agencia virtual. La misma permite facilitar el registro de los documentos en el libro de compras y ventas de pequeño contribuyente en forma electrónica. Sí, efectivamente nosotros tenemos alrededor de 996,000 contribuyentes registrados en el régimen de pequeños contribuyentes. Hemos observado que de estos 996,000, frecuentemente el 75% siempre resulta omiso, y es derivado a que no conocen sus obligaciones tributarias. Entonces, la herramienta fue construida con el fin de hacer el cumplimiento voluntario de cada uno de los contribuyentes afiliados al régimen de pequeño contribuyente, para que de una manera fácil
y gratuita puedan utilizar la agencia virtual y poder presentar tanto su libro de compras y ventas como su declaración jurada. ¿Qué deben hacer los contribuyentes que tienen libros en papel o deseen migrar a este sistema? El requisito para tener el libro como tal, el libro electrónico, es tener acceso a la agencia virtual. Es el único requisito que debe tener y estar afiliado al régimen de pequeño contribuyente. El tema acá es de que si tienen solamente libros autorizados de forma de manual, de forma de papel, lo que deben de hacer es solicitar a la administración tributaria por medio del formulario 7120, que es el que está en Declaraguate, para pagar la habilitación de libros computarizados. Al momento de pagar eso, ya puede utilizar la herramienta del libro electrónico tributario. En este momento, si tiene alguien, es pequeño contribuyente y tiene agencia virtual, pero no ha hecho este procedimiento, no le aparece. Correcto. Si no tiene habilitado estos libros computarizados, no los va a poder utilizar. El uso de la LED será gratuito y estará disponible las 24 horas. Y en otra información, la Cámara del Agro, junto a diputados de varias comisiones, brindaron detalles del impulso de una agenda legislativa para el desarrollo económico. La ley de competencia, la de arrendamiento o leasing, las reformas a la ley de zonas francas y otras que promuevan el desarrollo son de interés para el sector agrícola. Que creemos nosotros que sí van a ayudar a que el crecimiento de Guatemala, que hemos estado con un crecimiento arriba del 3,5%, pueda llegar a un 6% para realmente tener impacto en la disminución de la pobreza. Si no aprobamos estas leyes, si no tienen los diputados clara la ruta que hay que seguir para que Guatemala tenga un desarrollo económico, difícilmente vamos a salir de la pobreza. Como Congreso de la República tenemos claro cuál es la ruta que debemos de seguir. Trabajar en muchas leyes, en muchas reformas, en la simplificación de trámites para poder crear empresas, por ejemplo, en el poder darle esa certeza jurídica a los inversionistas y a las personas que desean confiar y invertir sus recursos en nuestro país. Para poder transportar nuestros productos necesitamos tener una infraestructura vial y tenemos que trabajar justamente en una ley, en esa ley de infraestructura vial, para poder darle a nuestros comerciantes esas rutas del desarrollo y poder comercializar nuestros productos. También poder simplificar nuestras leyes para que realmente todo sea más fácil para quienes decidan venir a invertir en el país. Tras la alerta mundial por la expansión del coronavirus, el presidente de Estados Unidos ofreció el miércoles una conferencia en la Casa Blanca para dar a conocer las acciones en ese país para combatir la enfermedad y el grado de peligrosidad que enfrentan los estadounidenses. Trump indicó que será el vicepresidente Mike Pence quien liderará estas acciones, mientras que dejó abierta la puerta al llamado a los demócratas del Senado por más de $8,000 millones en fondos de emergencia para los esfuerzos contra el coronavirus. El mandatario aseguró que el coronavirus está controlado. El riesgo para el pueblo norteamericano sigue siendo bajo. Tenemos a los mejores expertos del mundo aquí, afirmó. Además, indicó que habló con el presidente de China y constató que, según los informes de ese país, hay una reducción considerable de la propagación de la enfermedad. Hasta el miércoles se habían reportado 60 casos de contagio en Estados Unidos, incluyendo 45 personas que retornaron de un crucero frente a la costa de Japón o desde Wuhan. Empresarios integrantes del CACIF manifiestan su rechazo al fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad que ordena entregar el 5% del presupuesto de la Universidad de San Carlos de Guatemala y señalan el riesgo de que el país pueda caer en un déficit de más de 6 millardos de quetzales. El tema de la San Carlos, pues no vemos, y en las municipalidades no vemos un control del gasto ni transparencia en el gasto en ese sentido. Definitivamente lo que se busca ahí con estos fondos es simplemente más dinero para más privilegios o más funcionamiento, ni siquiera inversión. Nosotros sí hacemos eco a lo que han dicho diferentes economistas, diferentes instituciones, que esto sí pone en riesgo la seguridad fiscal y macroeconómica del país. Estaríamos hablando de un déficit casi del 4% de déficit fiscal,
para temas de funcionamiento. Esa es una receta que seguimos en este camino, nos llevará a la quiebra del país. Digo que no estamos de acuerdo con lo que resolvió la Corte, esperemos que en la aclaración pongan claridad qué es lo que quisieron decir, porque se tiene que tomar en cuenta la realidad del país y no simplemente sin conocer el panorama fiscal y económico del país o la realidad fiscal y económica del país. No se pueden tomar estas decisiones así, por muy bien intencionadas, entre comillas, que sean. A ver, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la máxima casa de estudios de nuestro país y usted sabe que tiene la base legal de ella en la Constitución Política de la República de Guatemala. Sandy, también por ley se le asigna un presupuesto que en teoría llega hasta el 5% del total de lo que es el presupuesto de ingresos y de egresos que el Estado de Guatemala aprueba año con año. El ideal que se tiene es que estos fondos otorgados a la USAC puedan ser utilizados, por ejemplo, para ampliar la cobertura y el acceso de la educación superior hacia todo el territorio nacional. Sin embargo, a criterio del CACIF, la USAC ha privilegiado particularmente los gastos y los privilegios de orden administrativo en detrimento de la inversión para la educación. Por ello, los empresarios advierten de un posible déficit de 6 millardos de quetzales si de verdad se hace caso a lo que precisamente la Corte de Constitucionalidad pues ha dicho que debe hacerse, otorgarle ese 5%, no del monto total del presupuesto, sino que 5% del total de lo recaudado por el Estado de Guatemala. ¿Cómo lo ves? Esa es la interpretación que se hace, Julio, pero mira, yo siento que en este caso, por ejemplo, hay dos situaciones. Una es que cada año la Universidad de San Carlos de Guatemala está luchando porque le den ese 5% que ya la Constitución establece. Sí, eso es claro. La Constitución nos dice cuál es el porcentaje, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces no tendrían por qué cada año andar solicitando que se les pueda cumplir con ese pago, porque incluso se mencionaba hace un par de años que el Estado de Guatemala tenía hasta una deuda porque no les dieron en cierto momento el 5% constitucional y que obviamente había un rezago ahí que estaba pendiente. Pero parte de esto, obviamente el sector empresarial tiene sus razones cuando ve entonces el fin principal es poder apoyar a todas las personas que deseen superarse académicamente y que no pueden costear sus estudios. Exactamente, y que no se le dé entonces la prioridad a expandir la cobertura, a poder dar la oportunidad a más personas y únicamente se vaya o que determinen entonces que un porcentaje de ese presupuesto se va para el gasto, se va para gastos administrativos, situaciones que en realidad no son prioridad. Creo que ahí pagos de salarios que son inmensos, déjame decirte. Ahí hay que hacer una evaluación. Entonces, el problema creo yo que pasa, no sé si exactamente por ese 5%, está bien, entiendo que es el 5% constitucional, lo único que hay una discrepancia en cuanto a si es el 5% de lo que se programó o el 5% de lo que se recaudó. Hay una interpretación ahí, en este caso de la Corte, del 5% de lo recaudado. Pero vamos más allá, vamos al tema de fondo, es decir, el hecho de que la Universidad de San Carlos, sea cual fuere, el 5% que reciba, sea bien invertido. Claro. Precisamente para tener buenas instalaciones. ¿Cómo están las instalaciones de la Universidad de San Carlos? Tiene las aulas más modernas, tiene la mejor infraestructura, tiene la cobertura a nivel nacional, o los edificios están presentando ya algunas carencias, algunas deficiencias, y el nivel de los catedráticos de verdad son tan buenos para ganar lo que ganan porque se les paga muchísimo. Habrá que verlo, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que no se les pague bien. Al final de cuentas, tu servidor pues ha sido catedrático en varias universidades, pero lo que nosotros estamos diciendo es de que ellos tienen que dar realmente lo mejor para las personas que quieran ser estudiantes de carreras universitarias. En este momento parece no ser así. Y tenemos más datos, porque hay que mencionar entonces esto y recalcarlo, que año con año uno de los principales problemas de la USAC es la falta de presupuesto. Y hay que tomar en cuenta que el hecho de que no les alcanza lo otorgado por parte del Estado, esta es otra situación por la cual siempre están solicitando los recursos necesarios. Recientemente la Asociación de Estudiantes Universitarios interpuso ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para garantizar que se otorguen fondos para la USAC. La costumbre ha hecho que se le asigne el 5% de lo que está estipulado dentro del presupuesto,
Pero según la CC, esta no es la forma correcta de hacer el cálculo. Según la CC, el cálculo del 5% para la USAC debe hacerse sobre el monto total de lo recaudado por el Estado guatemalteco sin ningún tipo de deducciones. Esto es lo que interpreta la Corte de Constitucionalidad. Sí, Sandy, te lo quiero poner en números para que veamos por qué hay una gran diferencia. Si es el 5%, el año pasado, si es el 5%, por ejemplo, de lo que estaba establecido dentro del presupuesto de ingresos de la nación, entonces estamos hablando de 150 millones de quetzales, ¿verdad? Entonces, que es una cantidad, pues, bastante grande. Pero si estamos hablando de lo que dice la CC, eso aumenta a 300 millones. Entonces, estamos hablando del doble de lo que es lo que se estableció. Y ahí es donde, y perdona que lo estoy diciendo mal, porque no son millones, son miles de millones, están ya 150,000 millones. Entonces, es bastante dinero, ¿no? A ver qué pasa, porque los empresarios nos están advirtiendo que sí puede haber un agujero, un déficit fiscal, si se otorgan las cantidades, tal y como lo estableció la Corte de Constitucionalidad. En este caso lo tienen que evaluar finanzas, por ejemplo, pero si se dio la orden por parte de la Corte de Constitucionalidad, por el momento ¿qué ley, hacer? no es orden, sí. Exactamente. La cosa es, ¿y si no se recauda? ¿O si no se llega a la meta de recaudación? Igual no va a alcanzar la plata. Yo creo que al final de cuentas también pasa mucho por el control que tiene que haber por parte de la Contraloría misma a cómo están invirtiendo estos fondos en la Universidad de San Carlos. Y a los que hay que beneficiar es a todos los estudiantes sancarlistas, a quienes saludamos con respeto porque merecen la mejor educación. Así es. Bueno, ahora vamos a finalizar con este análisis, pero les presentamos nuestra cápsula económica. El brote del coronavirus impactará negativamente a la economía de Estados Unidos, según admitieron funcionarios de ese país. Sin embargo, la magnitud del golpe sigue siendo incierta, según economistas de la Casa Blanca. La Comisión Europea cree que el riesgo de la epidemia ha empezado a materializarse sobre la economía de Europa. Creen que el impacto negativo se materializará, pero creen que aún es pronto para hacer una previsión certera. Mientras tanto, el presidente del Banco Mundial dijo que el crecimiento económico global en el primer semestre de 2020 probablemente no alcanzará el ritmo del 2.5% que se pronostica para el año. Consideran que el avance de la economía será lento. El ministro de Economía, Antonio Maluf, recibió la visita del empresario indio Narayanam Ramachandran para tratar temas de comercio internacional que beneficien a ambos países. Guatemala exporta anualmente a India unos 14 millones de dólares, principalmente en cardamomo, papel, cartón y madera. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para el 26 de febrero es de 7 quetzales con 65 centavos por cada dólar. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. El Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE, presentó una propuesta de emprendimiento dirigida a la población joven del país. La misma estará enfocada en 6 categorías, entre ellas el turismo sostenible. Vea, por favor, la información. El Consejo Nacional de la Juventud presentó el Plan de Trabajo Acción Joven GT, el cual tiene como principal objetivo promover el desarrollo económico de la población joven comprendida entre los 18 a los 30 años de edad. José Grijalva, director de esa institución, comentó que el programa cuenta con el apoyo de las carteras de Economía y Desarrollo Social. Entonces nosotros estamos lanzando esta aplicación para que los jóvenes emprendedores puedan ingresar a un proyecto de innovación y nosotros poderlos ayudar y capacitarles. Todas las bases van a estar y pueden seguir o pueden descargarlos de CONJUVE Guatemala, de las páginas de todas las redes sociales, ahí pueden descargar la aplicación, o de www.conjuve.go.gt. Ahí está toda la información de la cual nosotros queremos empezar a apoyar. Queremos capacitar y tecnificar al joven porque creemos que el joven se puede desarrollar para evitar la migración, para evitar varios sistemas que aquejan, porque hablar del tema de la juventud es bastante grande, bastante amplio, pero es momento para que nosotros como jóvenes nos unamos, como gobierno nos unamos y pues, desarrollemos este tema de emprendedurismo, que es muy importante. El director de CONJUVE comentó cómo se desarrollará el programa, el cual busca capacitar a más de 7,000 jóvenes en todo el país. Se van a abocar, en estos 100 días este va a ser un proyecto muy interesante porque al final
van a ser un tipo de premiaciones. Al final nosotros tenemos contemplado de 18 ganadores a nivel nacional. Van a ser 10 por departamento, los mejores 10 jóvenes, los mejores 10 temas de emprendimiento, ya sea grupal o individual. Estos 10 jóvenes van a ser seleccionados de todas las personas que quieran capacitar, bueno, que quieran ingresar a la LAB. Luego van a pasar a regionales y de ahí pasan a una nacional para sacar a los mejores 18. Sin embargo, todos tienen derecho de capacitarse, porque todos se necesitan capacitar. Nosotros queremos llegar como meta para final de año a 7,000 jóvenes tecnificados y capacitados. La población joven podrá participar de manera individual o grupal para presentar las ideas de emprendimiento en las categorías de tecnología ambiental, textil o artesanal, turismo, además de bebidas y servicios. Y en la información judicial, el exministro de Salud Pública, Carlos Soto, será investigado por el delito de tráfico de influencias y hoy fue beneficiado con arresto domiciliario. Según la acusación de la Fiscalía contra la Corrupción, el sindicado Carlos Soto presionó y destituyó a la directora del Hospital Regional de Nevaj-Quiché, Miriam Segura, por no realizar una contratación que le ordenó. La investigación agregó que Soto buscaba que Segura recontratara a Raimundo Matón, quien era hermano del exalcalde de Nevaj, Pedro Raimundo. Siendo que la doctora Miriam Yolanda Segura Rosales se negó a realizar dicha contratación por ser un acto que hubiese contravenido el ordenamiento jurídico del país, usted, doctor Carlos Enrique Soto Menegazo, le advirtió a la directora del hospital que la destituiría de su cargo como una represalia por no haber accedido a realizar la contratación ilegal sobre la cual usted manifestó poseer un interés directo. En su declaración en el Juzgado Tercero de lo Penal, Carlos Soto rechazó haber cometido algún delito al remover de su cargo a la doctora del Hospital Regional de Nevaj-Quiché. Miremos la claridad de las cosas, honorable juzgador. Posteriormente, yo contrato a la doctora Miriam Segura en el Hospital Pedro Betancourt. Ahí están los contratos durante toda mi gestión, sin poner algún pero, porque ella había trabajado, le había recibido su removido del hospital. Entonces, con eso le demuestro que yo contra ella no tenía nada, ¿no, juzgador? Yo no me iba a beneficiar de nada realmente. El juez Baynor Moto resolvió que Carlos Soto sea investigado por tráfico de influencias y resolvió una falta de mérito por abuso de autoridad. No hay pruebas de la posible comisión de este delito. El exministro de Salud y Asistencia Social fue beneficiado con un arresto domiciliario y deberá ser investigado por tráfico de influencias. ¿Sabe usted que a partir del próximo lunes los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentarán entrevistas ante los diputados de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República? Pero si quiere más información, véala aquí en A la Medida. La Comisión de Asuntos Electorales estableció un lapso de 20 minutos para que los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral den a conocer su visión ante el cargo que buscan optar. La invitación será para que en grupo se reúnan con la comisión el día lunes, martes y miércoles. Hoy terminamos de ponernos de acuerdo sobre la invitación que se le va a hacer a los 20 candidatos para magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que nos acompañen en la comisión la otra semana y tener la oportunidad, todos los miembros de la comisión, de hacerle las preguntas respectivas, que todos tienen muchas inquietudes con respecto al tribunal, para que ellos nos puedan no solo contar su visión que quieren llevar al tribunal, sino que también responder las preguntas de los diputados. Lo que se acordó es que vamos a recibirlos aquí en la comisión el día lunes, martes y miércoles. Los primeros 2 días vendrían 7 candidatos y el día miércoles vendrían 6 candidatos. Y se le daría un tiempo estimado de entre 20 y 25 minutos a cada candidato para que exista una interacción entre ellos y los diputados. Según el congresista Álvaro Arzú, las preguntas que se le hagan a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral serán abiertas y no cuestionarios rígidos. Esto para evitar que algunos se memoricen los cuestionarios. Nos tenemos que despedir de ustedes, pero también les queremos agradecer por siempre estar pendientes de este espacio de análisis de información. Que descanse, nos vemos mañana. Chao, buena noche.